Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Este lunes por la mañana el Real Betis Balompié ha oficializado la contratación de Ramón Planes hasta junio de 2026 como nuevo director del Real Betis Balompié. Y aquí, ya sabéis, como siempre, estamos para analizar esta figura de Ramón Planes. Hablaremos de su trayectoria, que es extensa y muy interesante, sus fichajes más importantes a lo largo de su carrera, también la importancia que tiene la relación con Manuel Pellegrini y con la comisión deportiva y cómo puede gestionar este mercado que está a las puertas. Estamos ya muy cerquita de comenzar el mercado de fichajes. ¡Comenzamos! Ramón Planes, antes de nada, es absolutamente un currante del fútbol, un director deportivo que ha mezclado una carrera de focos, como los que se tienen en entidades como el Fútbol Club Barcelona o como el Tottenham en la Premier League, con fútbol de barrio, con categorías inferiores. Él forjó su carrera y creció en equipos muy humildes como el Hospitalet, el Lleida, el Alavés, el Elche o el Racing de Santander. Luego dio el salto en próximas temporadas, fruto de su buen crecimiento, pero creció en el fútbol de barrio en categorías inferiores, donde la Secretaría Técnica no tiene nada que ver con la de la élite. Es un director deportivo que ahora va a llevar las riendas de la Secretaría Técnica del Real Betis, que se especializa principalmente por la captación del talento joven, de las jóvenes promesas, de los chicos que cuando tienen 18, 19, 20 años comienzan a mostrar sus cualidades, y es Planes quien habitualmente a un bajo precio confía en esas cualidades, confía en ese potencial para llevárselo al equipo que dirige, el equipo en el que está llevando la dirección deportiva, para ofrecerle un contexto propicio y que pueda crecer, que pueda explotar todas sus condiciones. Además, en su trayectoria, lo comentaremos ahora, tiene futbolistas que actualmente han llegado a un nivel muy alto y que él fue, en primera instancia, el que confió en ellos. A continuación vamos a desgranar las partes más importantes de la trayectoria de Ramón Planes y vamos a analizar cuáles han sido sus movimientos más interesantes a lo largo de su carrera, dividiéndolo en 4 etapas. Su momento en el Español, cuando estuvo en las riendas del Elche, el Getafe Club de Fútbol, dividido en 2 etapas, y como no, donde hay más focos, en el Fútbol Club Barcelona, donde hay nombres que ya os digo os van a sorprender gratamente. En primera instancia, comenzando por el Español, en aquella época del 2011-2012, fue quien apostó por Coutinho para que recalase cedido en el conjunto perico. Ya sabéis la carrera de Coutinho, posteriormente fue fichado por el Liverpool y más tarde por el Fútbol Club Barcelona, pagando una auténtica millonada. En esa misma temporada, y esta es una pequeña anécdota, intentó el fichaje de James, no consiguió los 5 millones que se le pedían y se vio obligado a tener que desistir. Finalmente James fichó por el Oporto por esa cantidad de unos 5 millones y además luego cuajó ese mundial espectacular, fue fichado por el Real Madrid y ha ido desempeñando su carrera. También en esa misma época fue el principal valedor, fue quien confió en Eric Bailly, que después ficharía por el Villarreal y más tarde por el Manchester United, convirtiéndose en un central de renombre, pues debutó con ese Español en el que Ramón Planes era director deportivo. Continuamos con su etapa en Elche, aproximadamente el 2015, con jugadores de no tanto renombre, pero sí interesantes, como Faisal Fajir, que luego se fue con el mismo al Getafe, un futbolista con una gran pegada y que en lo personal, pese a su punto de irregularidad, me gustaba mucho. También Jonatas, un delantero mítico de la Liga Santander, y otra joven promesa como Mario Pasalic, que años más tarde sonaría para el Betis en la etapa de Setién. Son 3 jugadores no de tanto renombre, pero que también aportaron al conjunto ilicitano en su época. Proseguimos quizá con su etapa más lúcida, o una de las que más, su etapa en el Getafe Club de Fútbol. Llegó, además siendo un gran amigo de Ángel Torres, el presidente, en segunda división y lo catapultó hasta la Europa League en aquellos años dulces con José Bordalás a los mandos del conjunto azulón. Fichajes más interesantes, Yeneda con Ortega, uno de los mejores centrales de la categoría, aunque ha dado un pequeño bajón, pero apostar por él ya dice mucho de Planes. Otros futbolistas como Mauro Arambarri, un centrocampista sensacional y que de hecho ha sonado para el Betis también en los últimos meses, finalmente acabó renovando. Y Ángel Rodríguez, otro futbolista un poco más fondo de armario, pero que también aportó a este Getafe, de los míticos de Jorge Molina, de Jaime Mata, de Maximovic, del propio Yeneda con Ortega, de Damián Suárez,
Álvarez, de Olivera, el lateral zurdo que más tarde salió traspasado por una cantidad importante, aproximadamente unos 12 millones al Nápoles, y que de hecho precisamente este fin de semana anotó un gol que casi le vale una liga al conjunto napolitano. Y como digo, esa etapa tan fructífera del Getafe de Bordalás fue acompañado de Ramón Planes en la dirección deportiva. Y en última instancia, por supuesto, su etapa en el Fútbol Club Barcelona, uno de los equipos a nivel europeo que por supuesto más focos ponen sobre el director deportivo, fichajes, ventas y demás. Y aquí su gestión, que fue francamente compleja por la compañía de Bartomeu y por el momento económico que pasó al club, fue realmente positiva, sobre todo por dos fichajes que de algo van a sonar: Pedri González, tocayo, y también Ronald Araujo, posiblemente dos de los mejores futbolistas actualmente del mundo en sus posiciones, dos talentos espectaculares, y fue Ramón Planes quien apostó directamente por ellos. Araujo fichándolo desde su equipo en Uruguay y a Pedri apostando por él cuando aún estaba en Las Palmas. De hecho, cuando estaba todavía en el equipo amarillo, sonó en algunos casos para el Betis, pero finalmente, por supuesto, fue el Barça quien se hizo con sus servicios y actualmente es un centrocampista absolutamente espectacular. También bajo la dirección de Ramón Planes subió al primer equipo a Ansu Fati, que después se lesionó y ha tenido una carrera que le está costando evolucionar. Otros jugadores como Gavi, como Valde, y ya digo, especialmente talento joven en la Masía. Claro que es mucho más sencillo poder confiar en ese tipo de jugadores, pero insisto, Ramón Planes quiere apostar por ese tipo de perfiles jóvenes y que además al club económicamente le pueden ayudar mucho en el futuro. Además de todos los nombres que hemos comentado y de las 4 etapas en las que hemos dividido la carrera tan larga de Ramón Planes, también hay más nombres propios que han ayudado a esos clubes a crecer. Por ejemplo, en el Español también fue quien fichó al mexicano Héctor Moreno, al central sevillista Pareja, por supuesto a Callejón, que más tarde ficharía por el Real Madrid, y al delantero mítico Osvaldo. Luego, más tarde, en el Tottenham consiguió el traspaso de Ben Davies y de Eric Dier. En el Rayo fue quien contrató a Comesaña como agente libre en su momento, y ahora ya veis que es uno de los futbolistas más interesantes de los centros del campo de primera división, e incluso se rumorea que podría fichar por el Villarreal. Luego, más tarde, en el Getafe, lo dicho, Yene Arambarri, y en el Barcelona se me ha pasado un nombre que también es muy importante, el de Abde. Fue quien lo fichó en su momento del Hércules, apostando por él y pagando 2 millones de euros. En su momento una apuesta que no era nada sencilla para el Barça. A la vista está el rendimiento del extremo marroquí. En Osasuna está cuajando una temporada espectacular y de hecho en unas semanas jugará la final de la Copa del Rey ante el Madrid. Son diferentes nombres, más los comentados antes, como James, como Bailey, como Pedri, como Araujo, que respaldan a Ramón Planes como director deportivo. Más aspectos claves de la contratación de Ramón Planes como nuevo director deportivo. Por supuesto, imprescindible su relación con Manuel Pellegrini, uno de los miembros de la comisión deportiva, que es los que al fin y al cabo toman las últimas decisiones sobre los fichajes. Esta comisión deportiva estará formada por Ángel Aro, el presidente, José Miguel López Catalán, vicepresidente, Ramón Alarcón, CEO del club, el propio Manuel Pellegrini, y ahora la incorporación de Ramón Planes en ese puesto que previamente ocupaba Antonio Cordón. Esto es una incógnita, veremos cómo es esa relación entre Planes y Pellegrini, si es igual que la de Antonio Cordón, que era una persona que servía de enlace entre comisión deportiva, primer equipo y Manuel Pellegrini, y que constantemente estaba muy cerca del vestuario, del primer equipo, del propio Pellegrini, en todos los entrenamientos, en los viajes. Ahí es una incógnita cómo va a querer afrontarlo Ramón Planes, pero sin duda esa relación con Manuel Pellegrini y la concordancia entre ambos, esa relación va a ser fundamental, primordial, vital para los intereses del Real Betis. Por supuesto, hemos comentado un historial de fichajes espectacular de Ramón Planes, con equipos muy importantes como el Tottenham, como el Barça, con jugadores que a posteriori han sido, digamos, trascendentes en el fútbol europeo, pero llega a un club como es el Betis, que todavía anda recuperándose de una etapa económica muy dura. Ha activado palancas, se anunciaron hace algunos meses. El propio Ramón Alarcón, CEO del club, comentó hace no mucho que las cuentas que se iban a presentar iban a ser positivas, y ahora se presenta como una incógnita
cómo va a afrontar el Betis este mercado de verano. Es cierto que Planes no va a tener las riendas absolutas del club, ni va a tomar todas las decisiones, porque esa comisión deportiva también tiene un gran peso, pero claro que en función del presupuesto que se maneje y de la política que quiera seguir el club, pues Planes podrá jugar con un presupuesto, con otro, con unas salidas, con renovaciones y, como no, también, insisto, poniéndose de acuerdo con esa comisión deportiva. Primeras decisiones, entiendo, las renovaciones de Bravo, renovación de Guardado, Joaquín ya ha anunciado que se retira, y también la de Víctor Ruiz. Más allá de eso, en función de los que vayan saliendo, de las ofertas que vayan llegando, se irá recomponiendo, se irá reforzando el equipo a la campaña que viene, de cara a esa temporada próxima. De momento, una incógnita, de momento en mayo, cómo el club va a querer afrontar este mercado de verano. Hasta aquí el vídeo de hoy. Opinión personal, me parece un perfil que tiene francamente mucho sentido. Claro que en estos temas de directores deportivos o de entrenadores, su trabajo y su rendimiento, su aportación al club lo acabarán marcando todo, pero sobre el papel es un director deportivo con una trayectoria muy importante en el fútbol español, que tiene una importante red de contactos, que tiene fichajes a sus espaldas que le respaldan y que también por eso mismo tiene personalidad, y es una persona que llega al Betis para tener mando, para querer tomar decisiones relevantes y para ser trascendente en las decisiones del club. A partir de ahí veremos cuántos aciertos, cuántos errores tienen y cuál es el rumbo que toma el Real Betis, insisto, de cara a este próximo mercado, donde se verán las primeras pinceladas y el primer trabajo de Ramón Planes. También, como no, los futbolistas que ya quizás estaban apalabrados con Antonio Cordón, agentes libres que estaban pensados, y también hablaba de cómo el Betis afrontar el mercado, donde acaba el equipo a nivel deportivo, porque si se queda fuera de Europa habrá un mercado, Conference, Europa League, la Champions lo dudo, pero dependiendo de los diferentes escenarios, entiendo que el Betis tiene pensado diferentes movimientos que se puedan realizar. Ahí Ramón Planes, no sé muy bien en qué punto llega de contactos con el club, pero lo sabremos a medida que avancen los meses. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejadle si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.